Uno. Amén. Pues bienvenidos todos, hermanos del Facebook y hermanas del Zoom. Estamos muy gozosos de que podemos estar juntos otra vez para estudiar la palabra del Señor y estamos en el estudio de las buenas noticias, las noticias del Evangelio de Cristo Jesús, nuestro Señor, esas noticias de esperanza y de vida. Así que voy a compartir la pantalla. Hoy estoy usando la computadora de la oficina, hermanos del Facebook, así que si se ve un poco borroso, ustedes me dicen para la próxima semana o más bien en la próxima clase usar el teléfono mejor. Así, pero siempre acuérdense en que las notas las pueden ver a través del YouTube en los videos ya procesados, que los ponemos después de la clase, ¿verdad? Así que ah, hemos visto, ok, vamos a recapitular. Aquí se me borró, pero déjeme ver si lo puedo ver por aquí. Este, bien, hemos visto que las buenas noticias del Evangelio del Señor Jesús nos traen salvación. Hasta este punto hemos visto, primero vimos que nos da gracia. Vámonos acá a recapitular, ¿verdad? Número uno, el Evangelio, las buenas noticias es de que es un regalo de Dios para reconciliarnos con el Padre a través del Hijo, la gracia. Aquí está. Esto era lo que andaba buscando, que a veces se mueven. A ver, aquí está. Hasta ahora hemos visto que el Evangelio, las buenas noticias de salvación por y en Jesús, el Cristo, nos da gracia, número uno, también nos da salvación, número dos, y salvación del pecado, salvación de la muerte, salvación de la condenación. Hay muchos aspectos que esa palabra salvación envuelve, ¿no? Y no nos hemos profundizado. Básicamente, es, es superficial. Las clases que hemos tenido son superficiales en el sentido de que cada punto, ¿no? La gracia, la salvación. Y vimos que el Evangelio trae bendición. En Cristo Jesús hay promesas eternas, hay preciosísimas promesas, dicen las Escrituras, que nos trae gozo, ¿no? Bendición es felicidad espiritual, ¿no? Algo permanente. También vimos que el Evangelio de Jesús, esas buenas noticias, alumbran nuestro entendimiento, nos da luz. Y hasta ahí nos quedamos en lo que hemos visto en estas clases anteriores, porque la primera clase era ¿qué es el Evangelio? ¿No? Estas buenas noticias. Y ahora estamos en la segunda porción, que ¿qué es lo que da el Evangelio? Gracia, salvación, bendición y luz. Y hoy vamos a ver qué más nos ofrecen estas buenas noticias de rescate, de restauración, estas buenas noticias de reconciliación con Dios, de liberación y esperanza. ¿Qué más nos da el Evangelio? ¿O qué más puede ofrecer el Evangelio? Pues entre las múltiples bendiciones que recibir el Evangelio de Jesús, está el recibir vida. El Evangelio tiene el poder de Dios para, en el momento que la persona lo escucha y lo cree o deposita esa confianza en Jesús, Él es la buena noticia, ¿no? Él vino, Él trae estas buenas noticias. Cuando uno pone esa confianza en Él, recibe vida. Y vamos a explicar de acuerdo a las escrituras, cómo funciona esto de vida, ¿no? Obviamente el Señor nos da todas las vidas posibles, ¿no? La vida física, la vida espiritual, ¿qué más? La vida eterna, la nueva vida, todo, somos seres completos en Cristo, ¿no? Tenemos eh, como humanos hemos sido constituidos en la semejanza, fuimos creados a la imagen de Dios. Dios es trino,
Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como humanos también tenemos esa composición que somos tres en uno, espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y Dios da vida en los tres aspectos, ¿no? La vida física, la vida espiritual, la vida nueva, ¿no? Que un nuevo corazón, una nueva mente, ¿no? Así que vamos a hablar un poquito primero de la vida física, ¿no? El libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 28, en la primera parte, dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, hablando de Jesús. Él es el dador de la vida, Él nos hizo. Colosenses 1:16 lo explica más a fondo, dice, porque en Él, hablando de Jesús, fueron creadas todas las cosas. Acuérdense en que Él es el Logos, la palabra viviente, y Dios Padre creó todo con su palabra, ¿no? La palabra viviente, Jesús estaba accionando, los tres en sí son uno, ¿no? Y en todo se ve la armonía de la obra divina, ¿no? Tanto el Padre y su sabiduría, el Hijo en acción, la palabra viviente, ¿no? El Espíritu Santo moviéndose en medio de todo. Hay una unión, una perfecta comunión. Pero Colosenses, el apóstol Pablo nos dice que en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, ¿no? Hay fuerzas eh, en función que nosotros no vemos, como la fuerza de la gravedad, ¿no? Fuerzas físicas funcionando, manteniendo todo unido. El Señor Jesús es el que hizo todas esas fuerzas visibles e invisibles. Y dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Usted y yo fuimos creados por Él y para Él, ¿no? Tenemos vida física, Él nos la dio. En Él vivimos y en Él nos movemos y somos, ¿verdad? El Salmo 119, que es el salmo más largo, dice en la letra Yod, que es el alfabeto hebreo, dice, tus manos me hicieron y me formaron, ¿no? Es hermoso entender que somos una creación perfecta de Dios. Él quiso darnos la vida y nos sostiene. Todo está unido por el poder de su boca, dice las escrituras. Él nos sostiene los universos, están funcionando por el poder. Y usted y yo somos su obra maestra, ¿no? Hizo al hombre, a la mujer, dice las escrituras, ¿no? Que nos dio aliento de vida, sopló el espíritu dentro de nosotros. Esa es también parte de la imagen que tenemos de Dios. Somos eternos, ¿no? Tenemos un espíritu que nunca va a morir, en un sentido literal, ¿verdad? Se va a vivir eternamente con el Señor o si se rechaza estas buenas noticias, se va a morir eternamente, ¿verdad? O sea, hay una existencia permanente por ese soplo, ese espíritu que tenemos dado por Dios, pero es parte de la vida física, esa composición. Ninguna otra criatura tiene esa eternidad en ese soplo de vida, más que el hombre, ¿verdad? El ser humano, perdón, el ser humano. Tus manos me hicieron y me formaron, hablando de la vida física. El Salmo 139 es uno de los salmos hablando de la creación perfecta y hermosa en la vida física que Dios nos ha dado, muy explícitos acerca de la obra que Dios ha hecho en el humano, ¿no? Dice el versículo 14, y quiero que presten atención, normalmente la versión que uso para las clases es de la Reina Valera del año 60, que es la más común para mi generación y tal vez la generación pasada, pero a veces los traductores como que no le hacen justicia a lo que el original quiso decir, ¿verdad? Y vamos a explicarlo un poquito más acerca de este versículo 14,
porque uno cuando estudia nomás una versión o está limitado a un solo idioma, se pierde mucho más, más enseñanza o más profundidad que Dios tiene en el original, ¿verdad? Pero cuando por la gracia de Dios uno puede entender otro idioma o estudiar un poquito más del original, eh, es maravilloso, ¿no? La profundidad de la palabra de Dios, ¿no? A veces, como digo, los traductores hacen un 90% excelente en sus traducciones, pero hay un pequeño tanto por ciento donde quedaron un poco fa- eh, faltos, ¿no? En su traducción. Y este versículo 14 es uno de ellos. Dice, te alabaré, dice, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. En otras versiones, la versión en inglés es más amplio y estas versiones captaron esa profundidad. Mire lo que dice la palabra de Dios para todos acerca de este versículo 14. Te agradezco porque me hiciste de una manera maravillosa. Sé muy bien que tus obras son maravillosas. Hablando de la creación, cómo Dios nos hizo de una manera maravillosa. Físicamente hablando, es increíble lo detallista que es el Señor en cuanto a todos los diferentes sistemas, ¿no? El sistema sanguíneo, sistema que será esquelético, ¿verdad? El sistema muscular, todos los sistemas internos, ¿no? Cada órgano tiene algo maravilloso y esa es la idea, ¿no? En la Reina Valera dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, pero no especifica que está en referencia a la creación de uno, ¿verdad? Pero estas otras versiones lo amplían. Dice, porque me hiciste de una manera maravillosa. La nueva traducción viviente dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien, ¿no? Pasaríamos mucho tiempo tratando de explicar la complejidad de todos estos sistemas, ¿verdad? Dicen, creo que en un milímetro de espacio en nuestro tejido, ¿verdad? ¿Cuántos millones de células hay? ¿Verdad? Hablan de que, por ejemplo, el ojo es algo maravilloso, que cómo puede ver en tercera dimensión, y de colores, ¿verdad? Que hay cientos de músculos funcionando dentro del ojo, que está pequeño, ¿no? Pero habla de la complejidad, ¿no? Cómo Dios ha hecho al ser humano, ¿no? Y te doy gracias, dice, por hacerme tan maravillosamente complejo. La nueva versión internacional dice, te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Así que nos ayuda, ¿no? Bueno, dice la Reina Valera, regresemos solamente para explicarles del versículo 14 que hay más que nomás hablar de obras formidables o maravillosas. Habla de la complejidad, la maravilla que es la creación del ser humano, el hombre y la mujer, ¿verdad? Únicos. Eh, fabulosos, ¿no? Y tenemos que resaltar eso porque vivimos en una sociedad donde se, se mira para abajo al humano, ¿verdad? A veces se exalta más al animal, a los animales, se protege más la vida de los animales que la del ser humano. Y es porque no se valora lo que Dios nos ha dado en esta vida física preciosa, con una habilidad de luchar contra enfermedades internas, ¿verdad? Como Dios ha hecho al ser humano de una manera formidable, maravillosa, compleja, admirable, dice las Escrituras. Así que sí debemos de resaltar esto y recordarnos.
a nosotros mismos, ¿verdad? Que nosotros no nos hicimos, dice las escrituras, que fuimos creados por Dios, ¿verdad? Y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, ¿verdad? Hay un propósito, somos eh, parte de una obra exquisita, ¿verdad? Una obra perfecta. Aquí, antes de seguir al siguiente punto, hablando de esto de la vida física y las buenas noticias del Evangelio van a extender no solamente a más allá de la vida física, pero nos va a traer una vida nueva, una vida espiritual y una vida eterna, ¿verdad? Pero tenemos que empezar con la existencia eh, primaria, ¿no? Que es la existencia física. Hay un conecte a través de ese soplo de vida que Dios nos ha dado con nuestro Creador. Hay una necesidad inherente de tener una relación con nuestro Creador, con es un ser supremo, ¿verdad? Porque Él puso eso en nuestro corazón. Él ha puesto eternidad en nuestro cuerpo. ¿Dónde está el espíritu? Es la pregunta. Hay gente que apunta a su corazón. Hay estudiosos que dicen que está en la mente, ¿verdad? Por eso que en el momento que la persona ya pierde la habilidad de hablar, de pensar, lo declaran prácticamente muerto, aún aunque el cuerpo esté funcionando, ah, es un buen punto, ¿no? ¿Dónde está el espíritu? Pero Dios nos ha dado esa vida física con una inclinación interna a querer estar con el Creador, ¿no? Pero dice, para terminar este punto, el Salmo 139:15 en adelante, dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. No nos acordamos, ¿verdad? Pero dicen las escrituras que cuando estábamos siendo formados en el vientre de nuestra madre, había una interacción entre nosotros, entre el creador y nosotros, ¿verdad? Podíamos verlo, lo que él estaba haciendo, ¿verdad? Lamentablemente uno no tiene eh, ya no se recuerda de ese proceso, ¿verdad? Pero dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. El Señor ya tiene escrito, ¿no? Cómo nos va a hacer, los propósitos, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, ¿verdad? Así que la vida es preciosa, lo que Dios nos da es un regalo, ¿verdad? Él pone un cuidado especial en nuestra creación, ¿verdad? Somos su hechura, ¿no? Él valora nuestra existencia porque Él nos hizo, ¿no? Cada persona tiene un valor único porque fuimos hechos por nuestro Señor. Así que la vida física es importante, pero no solamente que se queda ahí el plan de Dios, ¿verdad? De hacernos y como que hay gente que dice Dios se olvida y nos deja, ¿no? No, hay más propósitos, hay una vida espiritual que Él nos quiere dar. Y estas buenas noticias, el Evangelio de Jesús, comparten cómo podemos tener esa vida espiritual. Y dice el apóstol Pablo a los hermanos que estaban en Éfeso, les dice, y él, hablando de Jesús, nos dio vida a nosotros, hablándole a ellos, ¿no? Os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿verdad? Aquí vamos a hablar ya no solamente del mundo físico, visible, pero del mundo espiritual, el mundo invisible, ¿no? Cada persona sin Jesús tiene vida física, pero no tiene vida espiritual sin Cristo. Y Jesús vino para
darnos esa vida espiritual, esa vida eterna que habíamos perdido por culpa del pecado que destruye esa relación, esa comunión, esa, ese estado de vida espiritual, ¿verdad? Así que Pablo les explica esto a los hermanos. En Jesús tenemos vida, vida espiritual, porque Él nos dice, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que hay varias razones por las que el mundo, el ser humano está en una condición de muerto espiritual por el pecado, por seguir la corriente que el mundo sigue, ¿verdad? Un mundo sin Dios, un mundo sin, sin visión espiritual, no solamente se enfoca en lo físico, en lo presente, no se preocupa por el futuro eterno de su espíritu. También dice que hay un elemento, una persona que se lo define como el príncipe de la potestad del aire, el principal de líder de todos los demonios, de todas las potestades, ¿no? Los diferentes niveles de maldad en las regiones celestes. Dice las escrituras que hay a alguien que no vemos, ¿verdad? Pero que nos odia porque fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿verdad? Y sabe cuánto amor Dios tiene por su creación y quiere destruirnos, ¿verdad? El espíritu que opera en las personas dice que desobedecen y las personas que no reciben a Jesús como ese Señor, ese dueño, ese Dios único y verdadero, ese mediador. Dice el versículo 3, Pablo sigue explicando, dice, entre los cuales hablando de eh, eh, el mundo, ¿no? Que está en desobediencia y siguiendo la corriente de Satanás. Dice, también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Como diciendo, no solamente los que están bajo la influencia del enemigo, muertos en delitos y pecados, siguiendo las filosofías anti Dios, anti Jesús, este, están mal, ¿verdad? Están muertos, pero nosotros también estábamos, dice Pablo. Nosotros también vivíamos en otro tiempo como ellos, así como diciendo, no solamente un señalamiento, decir, oh, hay gente que anda muerta espiritual, sino una realidad que nosotros también estábamos allá. Pero el versículo 4 me encanta cómo empieza. Dice, pero Dios, siempre hay ese contraste, ¿no? Estábamos muertos espiritualmente en delitos y pecados, viviendo como nos placía, ¿verdad? Siguiendo la corriente del mundo, cada cual hace lo que quiere. La persona dice, es mi vida, nadie se meta, yo vivo como quiero. Pero Dios entra a la escena, ¿no? Como que hay una interrupción ahí. Estamos viviendo de una manera que nos lleva a la condenación, como todos, dice, hijos de ira, es la condenación, esa es la consecuencia. Pero Dios interrumpe esa carrera en la que íbamos todos. Dice, el que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Es un regalo. Él es amoroso, Él es misericordioso y en Jesús nos ofrece esa vida espiritual eh, que Él puede compartirnos, ¿no? La justicia de Cristo se comparte para los culpables, su inocencia se comparte, su justicia, su rectitud es la idea. El Señor con su rectitud nos cubre en el momento que ponemos nuestra fe en Él para que podamos tener vida también nosotros. Juntamente con Cristo, el Padre nos da vida
como un regalo, dice, y juntamente con él, noten que no solamente es en el presente o el pasado, pero juntamente con él, con Jesús, nos resucita y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. En otras palabras, se proyecta a la eternidad, no nos Dios ya lo ve como un hecho que hemos resucitado y nos hemos sentado con Jesús en esos lugares celestiales, ¿verdad? No, para él que no hay tiempo, el Señor todo lo ve en un presente constante, ¿no? Él ya ve la victoria de Jesús en nuestra vida por la fe de haber aceptado estas buenas noticias de salvación en Cristo y por Cristo. Así que esa es la vida que Jesús comparte, ¿no? Su vida, su propia vida la extiende para que nosotros podamos tener vida también y ser perdonados. Versículo 7 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Es la bondad de Dios la que logra la salvación nuestra a través de Cristo. Y esas es las buenas noticias que en Jesús tenemos vida espiritual. Y aquí viene el versículo famoso, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Es un regalo, es la gracia de Dios a través de Jesús. Él es el regalo perfecto. Él extiende el regalo perfecto también, su vida, su justicia, su gloria nos la comparte porque nos va a resucitar también. Dice, pero este regalo se recibe por medio de la fe, la confianza, la dependencia, la entrega a ese regalo, ¿no? A esa obra que hizo Jesús por nosotros. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La misma idea, ¿no? Él nos hizo físicamente, pero también nos hace espiritualmente. Somos su poema, es la palabra hechura. En el griego, poema se escribe igualito que en español. Bueno, se pronuncia más bien, se escribe diferente porque tienen otro alfabeto, ¿verdad? Pero el poema, somos su poema, una creación preciosa, esta nueva vida, la vida espiritual, somos en un sentido recreados, ¿verdad? Primero físicamente creados, eh, corruptos por el pecado, hemos sido corrompidos, ¿verdad? Pero el Señor nos da una vida espiritual, nos da esa vida nueva, nos crea espiritualmente de nuevo para que ahora sí andemos en esas buenas obras que Él ha preparado para que caminemos en ellas, ¿no? Para que, dice, anduviésemos en ellas, ¿no? El Señor nos da el poder para poder, redundando, ¿no? Vivir esta vida espiritual que Él nos da, ¿verdad? Este regalo lo podemos usar, lo podemos disfrutar, lo podemos eh, eh, gozar, ¿no? Por la gracia de Jesús. Así que esa es la vida espiritual. Ya hemos visto la vida física, la vida espiritual. Ahora vamos a hablar un poquito de la vida nueva y la vida eterna, ¿no? Son diferentes tipos de vida, ¿no? Que Cristo ofrece como parte de estas buenas noticias, ¿no? Tantas cosas que nos da el Evangelio de Jesús por fe, ¿no? Es importante ese elemento, ¿no? Y después vamos a hablar un poquito de los diferentes elementos que entran dentro de esta buena noticia. La vida nueva y la vida eterna. Vamos a Romanos capítulo 5, perdón, vamos a leer algunos versículos en la carta a los Romanos. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, acuérdense, sí, Adán pecó, ¿verdad? Transgredió la ley de Dios, ¿verdad? Se pasó de la raya, se pasó de esa línea que Dios le había puesto, ¿no? Él decidió, fue
una decisión a conciencia, ¿verdad? La mujer fue engañada, que es otro tipo de pecado, ¿verdad? Otra categoría, ¿no? Es, sí pecó, desobedeció, pero fue a través cayó en la trampa. En cambio, el hombre, Adán, decidió, él entendía lo que estaba haciendo y por eso dice que él, el pecado entra por él, porque por el hombre, ¿no? Por el ser humano, dice, y por el pecado entra la muerte. Es la consecuencia, es la remuneración de de la desobediencia del pecado, es la muerte. Ese es el resultado, ¿no? Dice, así la muerte pasa a todos los hombres, a todos los humanos, porque todos hemos pecado. Ya no le podemos echar solo la culpa a Adán, o a Eva, ¿verdad? Hay gente que dice, ¿no? El día que los vea, les voy a ir a dar un puñetazo, ¿no? Me voy a ir a desquitar, les voy a reclamar, ¿por qué? Por la culpa de ellos, ¿no? Pero no, las escrituras dicen que sí, ellos fueron los primeros, pero todos entramos a la consecuencia de la muerte, de la consecuencia del pecado, que es la muerte, porque todos hemos pecado. Eh, Algún día, si el Señor todavía no viene, vamos a morir porque esa es la consecuencia del pecado. Cada persona que uno ve que muere, pues es confirmación de que había pecado, ¿verdad? Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Prácticamente la ley que viene a través de Moisés, ¿verdad? Moisés comparte los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Antes de que venga la ley, no se inculpaba de pecado porque no había un dedo acusador, ¿verdad? Había nomás, eh, no había una ley escrita, ¿verdad? Había la ley hablada por Dios, escrita en la mente, en los corazones de la gente, en la conciencia. Pero cuando viene la ley se puede categorizar, ¿no? Este, Quebrantaste la ley porque hiciste esto y el otro, ¿verdad? Pero dice que antes que venga la ley, la gente moría de todas maneras porque desobedeció el mandato, ¿verdad? Dice, pero, versículo 15 dice, el don, el regalo, no fue como la transgresión, porque si la transgresión de aquel, por que si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, nos va a explicar cómo Jesús logra dar esta vida espiritual poderosamente, ¿verdad? Aunque un hombre causó la muerte y la destrucción de muchos, ¿verdad? Dice, por una sola transgresión murieron muchos. Dice, ahora imagínense cómo va a ser la gracia que por la obediencia de uno, ahora muchos pueden tener vida. Esa es la idea. Versículo 16 dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don, el regalo, vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, un pecado trajo muchas transgresiones porque todos pecamos, pero el Señor logra con su vida perfecta perdonar muchas transgresiones, justificarnos a muchos a través de la fe. La justificación quiere decir declararnos inocentes por la vida perfecta de Él. Dice, por eso es diferente. El uno trajo muchas transgresiones, que fue Adán, y el otro, Jesús, trae de esas muchas transgresiones vida para muchos. Dice, pues, versículo 17, pues si por la transgresión de uno
de uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Reinarán en vida. ¿Ven la vida espiritual? Por ese uno, Jesús puede dar de su vida, tiene ese poder de extender la eternidad, vida eterna para el que crea en él. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Versículo 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. En otras palabras, Jesús logra cumplir la ley de Dios, vive una vida perfecta. Aquí hay uno que peca y contamina a todos, pero acá viene otro que obedece en todo, vive una vida perfecta y puede justificar a todos los que crean en él. O sea, puede impartir una vida espiritual que nadie más puede, porque nadie ha vivido una vida perfecta. Ahí está donde entra el entendimiento de lo que Dios, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él vive una vida perfecta, muere en nuestro lugar para representarnos, justificarnos, para declararnos inocentes y aparte resucita, que es lo que, acuérdense que la muerte era la consecuencia del pecado. La muerte no lo puede contener al Señor porque Él vive una vida perfecta y de esa manera nos liberta del pecado que era esa consecuencia, nos liberta de la muerte, que era la consecuencia del pecado. Así que uno causa la transgresión o por uno entra el pecado y la muerte, pero por otro entra la justicia, entra la perfección por fe en él, ¿verdad? O sea que lograr entender esto es la diferencia entre la muerte espiritual y la vida espiritual. Recibir este regalo por fe, en este regalo de la justicia de Jesús, su perfección se imparte a la humanidad a través de la fe en Él, ¿verdad? Porque solamente Él, por eso la palabra dice, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos más que el nombre de Jesús, ¿verdad? Porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, ¿no? El Dios encarnado. Versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos, ¿verdad? Poner la fe en la obediencia de Jesús no es lo que yo hago, sino es lo que Él hizo. Y ahora que estoy en Él, vivo esta vida espiritual, esta vida en Cristo, ¿verdad? Es una vida de libertad, una vida de, eh, de gozo en el Señor, ¿verdad? Dice el versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ven el uso de las importantes palabras, gracia, el regalo de Dios, abunda la justicia, porque Jesús es nuestra justicia. Jesús es el perfecto, Jesús es el inocente y en Él imparte esa vida eterna por la fe en Él, que es nuestro Señor, nuestro dueño, ¿verdad? Jesús el Cristo, el Mesías. Creer en Él como el mensajero, ¿verdad? El Mesías es el ungido, ¿no? El que el Padre em, asigna, ¿verdad? El que el Padre nombra para que sea rey, para que sea nuestro sacerdote y que sea el profeta de Dios. Es muy claro, ¿no? La vida espiritual que tenemos en Jesús. Vamos a ver otros versículos más. El tiempo se va rápido, hermanos, pero importante entender la vida física, la vida espiritual y la vida eterna que tenemos a través de Jesús y
por la fe en Él, ¿verdad? Lo que Él hizo. Hechos capítulo 11 17 al 18 dice, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Está hablando Pedro, ¿verdad? Porque empezó este argumento. Bueno, vino la vida espiritual para los judíos primero, porque a ellos empezó estas buenas noticias, se empezaron a regar en Jerusalén, ¿verdad? Dice en Judea, en Samaria, los judíos empezaron a oír, Jesús ha resucitado, Jesús da vida eterna, Jesús da vida espiritual. Pero de repente este mensaje empieza a expandirse y empieza a llegar a los que no eran judíos, a los gentiles. Y el Señor bendice también a los que no son judíos con el entendimiento y de espiritual para aceptar estas buenas noticias en fe. Y gente empezó a experimentar la nueva vida en Cristo, que es el recibir el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios en sus vidas, transformando su manera de ver las cosas y entendiendo el mensaje. Y Pedro dice, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Como para decirles, no, para ustedes no es estas noticias, solamente para los judíos. Él dice, no, está explicando, ¿no? Que él se sorprendió también de que los no judíos, los gentiles, empiecen a recibir esta salvación y les está diciendo en un concilio a los apóstoles y a los discípulos que Dios tiene un llamado también para los no judíos a salvación, a vida espiritual, a vida eterna, ¿no? Y dice la palabra en el versículo 18, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Es un regalo no solamente para nosotros. El Cristo no solamente venía para Israel, sino venía en este plan de salvación, venía para alcanzar a todo aquel quien él creyera, ¿verdad? Que entendieran las buenas noticias de salvación en Jesús, ¿verdad? Así que se alegraron, alabaron a Dios por su misericordia, ¿no? Y hacer en Cristo una sola familia, ¿no? Derriba la muralla de separación, dice que había antes, ¿no? Estos son judíos, estos son gentiles, nosotros somos de Dios, ustedes no. Ahora puede haber una sola familia en la fe en Cristo, ¿verdad? Un solo Dios, un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Y todo empieza a través de ese entendimiento, ¿no? El arrepentimiento, ya entendemos que no es por obras, no es por religión, no es por esfuerzo humano, no es porque soy buena persona y que Dios me va a dar un lugarcito en el cielo porque me lo merezco, sino me arrepiento de ese pensamiento, ¿no? Me arrepiento de haber hecho a un lado al Señor Jesús, el plan de Dios, sus buenas noticias, y recibo en fe y por fe el regalo de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Y recibo en ese momento que reconozco al Señor Jesús como mi Salvador, como mi Señor, ese, su presencia, que es lo que Él promete, ¿no? El Espíritu Santo que nos conecta con el Padre, ¿no? Esa es la vida espiritual, ¿no? Vamos a ver un poquito más. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. O sea, es un resultado, ¿no? En el momento que se tiene al Señor Jesús, se va a dar fruto, ¿no? El fruto es la santificación, es la eh, vida separada para la gloria de Dios y separada
por la presencia de Dios, ¿no? Todo es en Cristo, ¿no? El Señor Jesús nos eh, reconcilia, nos hace vasos útiles es la idea a veces judía, ¿no? Del tabernáculo, ¿no? Del templo judío habían utensilios para el servicio de la adoración de Dios, y que eran santificados, eran separados para ese proceso. Y el Señor a nosotros nos convierte en esos utensilios a través de su presencia. El Señor Jesús nos separa para su gloria, nos separa. Esa santificación significa separación eh, para un un servicio especial, ¿no? Es un privilegio. Tenemos esa libertad porque ya no estamos atados por el pecado, por la muerte, tenemos esa vida y hay frutos, ¿verdad? Frutos. El Espíritu Santo trae, le llaman el fruto. Ese fruto empieza con el amor de Dios derramado en nuestros corazones para poder amar a nuestro prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a uno mismo. Ese amor se manifiesta de diferentes maneras, ¿no? Trayendo gozo. Donde hay amor, hay armonía. Donde hay amor, hay perdón, hay paciencia. Donde hay amor, se derivan todas estas características del amor, ¿verdad? Hay paz, gozo, paz, hay paciencia, hay bondad, hay benignidad, hay control. Cuando hay amor a Dios, hay control de nuestra carne, ¿verdad? Así que esa es la vida espiritual que viene a través del Espíritu de Cristo en el momento que uno se arrepiente y recibe al Señor como su Salvador. Hemos sido libertados y tenemos ese fruto y el fruto final será la vida eterna, ¿no? Lo que logró el Señor. Dice, porque la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿no? Vemos los elementos tan preciosos, ¿no? El Señor nos explica, ¿no? Que sin Él estamos muertos espiritualmente por la culpa del pecado que entró y se propagó por nuestra propia decisión también. Siempre está el contraste, más el regalo de Dios, pero Dios, que es abundante y rico en misericordia, hay no nos deja en esa condición Dios de miseria, de condenación, de muerte, ¿no? Pero Dios, más Dios, que es rico, dice, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que podemos obtener esa vida espiritual y vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a leer unos versículos más, unos 2 minutos más para no alargar tanto. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo, dijo Pablo, dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Todo acerca de Jesús, no es acerca de nuestros esfuerzos humanos, ni de cumplir la ley. Hay gente que hasta hace poco recibí un mensaje, a veces me mandan mensajes en el YouTube o en el Facebook, ¿no? Y alguien puso, obedezca los mandamientos, obedezca la ley, ¿verdad? Siempre las personas que son legalistas tienen esa tendencia, ¿no? Ni me conoce, ni sabe si obedezco o desobedezco, pero esa tendencia de acusación, de señalamiento, ¿no? Obedece, tienes que hacer esto, tienes que sacrificarte, tienes que orar horas y si dejas de venir a la iglesia te condenas. Es puro señalamiento y acusación.
el Señor nos dice, Pablo dice, yo no desecho la gracia, porque si por la ley fuese la justicia, si por mi obediencia me perfecciono, entonces ¿para qué murió Cristo? Es la lógica, ¿no? Si yo puedo solo, si yo puedo sola todos los días que me sacrifique y me entregue en oración, ayuno y que voy a servir a Dios y que no salgo de la iglesia, si por eso fuera la salvación, ¿para qué murió Cristo? Pablo dice, yo no voy a desechar la gracia, este, la obediencia tiene su lugar, pero viene como fruto de la presencia del Espíritu Santo por ese regalo que tenemos en Cristo Jesús. El que tiene el Espíritu de Dios anda en el Espíritu. El que no tiene el Espíritu del Señor no puede, vive en la carne porque no ha nacido de nuevo. Entonces, es tan invertido el proceso. La obediencia viene cuando el Señor nos da vida a través de su justicia, a través de su perfección. Por eso dice él, yo prefiero estar entregado al Señor, no entregado a mí mismo, siguiendo unas imposiciones, siguiendo reglas, ¿verdad? Sino que dejo que Cristo viva en mí, ¿verdad? Creo en Él, me entrego a Él, le pido que venga a vivir en mi vida para que me haga suyo, ¿verdad? Para que me dé esa nueva vida. Y ahora puedo vivir, como dice aquí, ya, y lo que ahora vivo en la carne, ¿verdad? En la vida, en lo físico, porque seguimos teniendo este cuerpo físico, tenemos que vivir la vida, ¿no? Lo voy a vivir en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que hacemos, lo hacemos para Él y por Él, ¿verdad? No lo hacemos porque queremos decir yo soy mejor que tú o yo soy más santo que el otro. No, sino que vivimos por reconociendo que todo lo que hacemos y todo lo que vivimos es por Él, porque en Él somos y en Él nos movemos. Él nos da el querer como el hacer, dice las Escrituras. Todo viene por Él. Él se entregó por nosotros para darnos de su perfección, de su santidad, de su justicia. Y cuando entendemos estas buenas noticias, esa noticias, esa fe en Cristo nos hace libres, ¿verdad? Pero Pablo lo deja en claro, si voy a depender de mi obediencia y de mi santidad y de mis obras, entonces, ¿para qué murió Cristo? Es como, ¿cuál es esa palabra cuando uno se rompe una pierna y usa eh, es, de que quiero decir amuleto, pero no es esa, eh, se me va la palabra cuando está uno lastimado y muletas, esa, esa es la palabra. A veces hay gente que usa a Jesús como una muleta. Es todo el yo y yo voy a vencer y yo tengo el poder y Jesús es una muleta, ¿no? Es como de repente dependo de él y o a lo mejor digo gloria a Dios para que incluirlo, pero no, él no es las muletas que nos dan la vida. Él es todo, o él o nada, ¿verdad? No hay término medio. No podemos ponernos al mismo nivel que él. Es todo él y nosotros morimos en Cristo, ¿verdad? Dependiendo de él. Bien, hay más porción. Yo creo que vamos a tener que dejar lo de la vida eterna y lo de la vida espiritual, la nueva vida en Cristo, ¿verdad? En un segundo, en una segunda clase, para poder abarcar un poquito del tanto material que hay en las Escrituras para glorificar al Señor, ¿no? No es acerca de el esfuerzo humano. Las buenas noticias no tienen nada que ver con nosotros. Las buenas noticias, el Evangelio, tiene todo que ver con Jesús, ¿verdad? Lo que él hizo, cómo vivió su vida, lo que logró en la cruz, pagó una deuda que nosotros no podíamos pagar. Resucita, que nadie ha podido hacer eso. Todas las religiones tienen sus líderes muertos en tumbas, tal vez venerados en
mausoleos hermosos, ¿verdad? Pero ahí están sus huesos, pero no nuestro Señor Jesús. Él vive y vive para siempre. Tiene el poder para impartir vida, no solamente vida física, pero vida nueva, vida espiritual y vida eterna a todos aquellos que depositan su fe en la obra en quién Él es. Primero, hay que entender quién es Él, el Hijo de Dios, Dios encarnado, y en la obra que Él hizo por nosotros. Así que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo el que cree en estas buenas noticias. Así que vamos a terminar con una oración. Si usted no tiene esta vida en Cristo, si no ha entendido el plan de Dios en Cristo, ¿verdad? Que es darnos vida en todas las facetas, ¿no? Vida física, vida espiritual, vida nueva y una vida eterna, pues el Señor está esperando que usted lo invite, ¿no? Y le pida que venga a su vida para darle este regalo. Viene por fe, es algo espiritual, no es algo que se logra, que se alcanza humanamente hablando, sino que viene por gracia, es un regalo, ¿no? Así que vamos a orar y si usted siente en su corazón, eh, pedirle al Señor que lo reciba, ¿no? Dice a todos los que lo recibieron, si usted quiere recibir a Cristo Jesús para tener esta vida, hágalo audiblemente, ¿no? O en su mente, en su corazón, como el Señor le ponga en su corazón. Vamos a orar. Señor amado, bendito seas, alabado seas, Señor, porque eres maravilloso, poderoso, grande, misericordioso. Señor, gracias por tu palabra, tu plan perfecto de redención. Gracias porque has provisto, Señor, para darnos vida. Gracias por la vida física, Señor, que nos has dado, que Padre es tan especial, tan única, Señor, una vida maravillosa, fabulosa, Señor, porque tenemos un espíritu que vive para siempre. Señor, te damos gracias porque tú nos rescatas a través de Jesús, porque Él vive una vida perfecta, una vida justa, correcta, Señor, una vida santa para poder impartir a todos aquellos que creen en Él su justicia. Gracias porque a través de su muerte, Señor, nos justifica, nos reconcilia contigo, Señor. Gracias porque Él derrama, Señor, la esperanza de la vida eterna, Señor, de la resurrección. Gracias, Señor, porque Él es poderoso para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Señor Jesús, en estos momentos confieso delante de todo el mundo, Señor, que reconozco que tú eres el único Salvador, el único Dios verdadero que da vida. Señor, que me hiciste, me has creado para adorarte, Señor. Perdóname, Padre. Me arrepiento de haber estado viviendo una vida lejos de ti. Tal vez una vida moral, tal vez una vida buena, pero una vida sin ti es muerte. Señor, perdóname por eso. Te recibo. Padre, dice tu palabra que al que te recibe, al que confía en ti, tú le das vida. Dame esa vida nueva. Cambia mi corazón. Ayúdame a entender tu palabra, Señor. Dame de tu espíritu. Ven, Jesús, a mi vida. Transforma mi corazón, Señor. Yo quiero tener vida eterna, Señor. Te recibo en el nombre poderoso de aquel que era, que es y que ha de venir, nuestro Señor Jesús. Amén y amén.
Que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su sintonía y adelante con Cristo. Dice el Señor que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Bienvenido y bienvenida a la familia de Dios. Adelante con Cristo.